cuando mi nieto me sorprendió, todo cambió para siempre. Hola, me llamo Rosalía, aunque todos me dicen Rosa. Tengo 65 años y llevo una vida tranquila y ordenada en un pequeño pueblo cerca de Segovia. Siempre he sido una mujer cuidadosa, cariñosa y un poco tímida, con un cuerpo que aún me esfuerzo por mantener en forma. Trabajo como contable desde hace décadas y, aunque mi rutina es pacífica, algo inesperado sucedió hace unos meses que me ha hecho replantear todo. Todo empezó a principios de julio, cuando Esteban, mi nieto por afinidad, vino a visitarme desde Madrid. Él tiene 25 años, es alto, atlético y con una sonrisa que siempre logra iluminar la habitación. Su madre, mi hija, vive en otra comunidad autónoma, así que cuando Esteban aparece, me llena de alegría y me hace sentir menos sola en esta casa con patio que tengo en las afueras de Segovia. Recuerdo que, al recibirlo, lo abracé con fuerza y sentí sus manos demorarse un poco más de lo habitual, pero no dije nada. Me pareció solo uno de esos gestos cálidos y espontáneos. Luego, Esteban fue a ducharse y yo volví a mis cosas con la intención de avanzar en unos papeles de trabajo. Sin embargo, no pasó mucho antes de que él me llamara desde el baño pidiendo una toalla. Al subir las escaleras, me acerqué a la puerta del baño y, sin esperarlo, lo vi completamente desnudo por primera vez. No pude evitar sentirme cautivada, aunque sabía que era inapropiado. Él se sonrojó y se cubrió rápidamente con la toalla, como si quisiera borrar la imagen de mi memoria. En ese instante, supe que algo había cambiado entre nosotros, algo que aún no entendía del todo. A partir de ese momento, nuestras interacciones comenzaron a tomar un giro más audaz. Esteban empezó a acercarse más, abrazándome con más intensidad y dejando que sus manos se demoraran. Aunque trataba de mantener la compostura, no podía negar que había algo en el aire que me hacía sentir viva y deseada, algo que nunca antes había experimentado con él, aunque fuera mi nieto por afinidad. Enseguida comprendí que esta visita no sería como las demás. Algo dentro de mí despertaba, y aunque sabía que debía contener esos sentimientos, no podía evitar dejarme llevar poco a poco por una nueva y peligrosa atracción. Continuará. Los días siguientes se convirtieron en un juego sutil de miradas y gestos que ambos parecíamos disfrutar en secreto. Cada vez que Esteban me abrazaba, sentía su cuerpo cálido y firme contra el mío, y sus manos se demoraban con una intención que no podía ignorar. Era como si estuviéramos compartiendo un lenguaje silencioso, lleno de complicidad y deseo contenido. Una mañana, decidí poner a prueba esa tensión entre nosotros con una pequeña broma que había visto en alguna película. Fingí estar atrapada en la lavadora, llamándolo repetidamente con voz entrecortada y risueña. Esteban, al escucharme, se acercó alarmado y me preguntó qué pasaba. «Ayuda a tu abuela, cariño», le dije con tono juguetón. Él intentó sacarme con cuidado, pero sus manos rozaban mi piel y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su mirada se volvió insegura, y sus palabras temblorosas me hicieron entender que él también luchaba con lo que estaba pasando entre nosotros. «Abuela, ¿puedo decirte algo?», preguntó al fin, con la voz cargada de emoción. «Claro, cariño», respondí, fingiendo inocencia, aunque por dentro sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa. Me confesó que estar tan cerca de mí le hacía difícil pensar con claridad y que temía perder el control. Su confesión me impactó, pero también me conmovió. No podía dejar de mirarlo a los ojos, donde veía una mezcla de deseo y confusión. Decidí jugar un poco más, fingiendo no entender del todo, y le pedí que siguiera intentando liberarme. Él puso toda su fuerza en ello y finalmente logró sacarme de la lavadora. La satisfacción en su rostro era evidente, pero también una timidez que no había esperado. En ese momento, la tensión entre nosotros se volvió casi tangible, y su rostro se tornó rojo mientras evitaba mirarme directamente. Sabía que lo que estábamos haciendo era un juego peligroso, una línea que no debíamos cruzar, pero la electricidad entre nosotros era innegable. El simple roce de sus manos me hacía temblar, y la atmósfera se cargaba de una mezcla de emoción y prohibición que ninguno de los dos podía ignorar. Cuando Esteban se levantó para ir a ducharse, noté cómo intentaba escapar del momento incómodo, pero dentro de mí, una parte se sentía dueña de la situación.
Recordé que le había dicho que podía entrar al baño cuando quisiera, y sabía que la oportunidad que esperaba estaba a punto de... Cuando Esteban entró al baño, sentí cómo mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no por nervios, sino por la adrenalina que me recorría. Me acerqué a la puerta y, sin pensarlo demasiado, me asomé por el ojo de la cerradura. Lo que vi me dejó sin aliento. Esteban estaba completamente concentrado en sí mismo, en un momento íntimo que nunca imaginé presenciar. Durante unos segundos me quedé paralizada, observando cada gesto suyo, la forma en que su cuerpo se movía con naturalidad y sin darse cuenta de mi presencia. Una mezcla extraña de curiosidad y excitación me invadió, emociones que nunca había experimentado con alguien tan cercano. La escena, tan real y vulnerable, despertó en mí un deseo que no sabía cómo manejar. Sin poder resistirme, giré la manilla de la puerta y entré abruptamente, interrumpiendo su momento. La sorpresa en sus ojos fue inmediata. «Esteban, ¿qué haces?», exclamé con una mezcla de calma y firmeza. Él, tratando de recuperar la compostura, me dijo que no quería que lo viera así, pero yo le respondí con seguridad que lo hermoso merece ser visto y que, como su abuela, podía entrar cuando quisiera. Él se cubrió con la toalla, sonrojado hasta las orejas, pero una chispa traviesa brillaba en su mirada. Sentí que el ambiente se cargaba de una tensión nueva, palpable, que nos envolvía a los dos. Sus palabras, aunque nerviosas, tenían un sabor a desafío. «Abuela, no soy responsable de lo que pueda pasar», me advirtió con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y picardía. Decidí empujar un poco más, insinuando que entendía mucho más de lo que él pensaba. Le pregunté, «¿Te refieres a eso, Esteban?». «A tu herramienta». Bajé la mirada hacia donde intentaba ocultarse y le dije que no había razón para avergonzarse, que lo había visto todo. Su rostro se tornó rojo intenso y guardó silencio, claramente desconcertado por mi reacción. Era evidente que no esperaba esta franqueza de mi parte, y aunque no quería hacerlo sentir incómodo, quería que supiera que no había miedo ni juicio en mí. Después de un momento de silencio, murmuró con tono de broma. «¿Me dejaste así? Es tu culpa». Lo crucé con la mirada y con una sonrisa respondí. «Entonces déjame arreglarlo ahora». Sin pensarlo, me incliné hacia él y lo besé bajo el chorro de agua caliente que caía en la ducha, intensificando la proximidad entre nosotros. Fue un instante cargado de impulso y deseo, un acto que rompía todas las barreras que hasta entonces habíamos mantenido. El cuerpo de Esteban reaccionó al beso, y yo sentí cómo se despertaba en mí una pasión que nunca creí posible, especialmente con alguien tan cercano. Cada roce, cada susurro, parecía encender un fuego imposible de apagar. En ese pequeño baño, entre agua y piel, nos entregamos a una conexión prohibida, intensa y surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Continuará. La intensidad de aquel momento bajo la ducha fue como un torbellino que nos arrastró sin remedio. El agua caliente resbalaba por nuestras pieles, mezclándose con la electricidad que sentíamos cada vez que nuestras miradas se encontraban. Pude ver en los ojos de Esteban una mezcla de sorpresa, deseo y una pizca de malicia que me hizo sonreír con picardía. Él rompió el silencio con una voz baja y cargada de emoción. «Eres realmente traviesa, abuela. Lo hiciste a propósito para provocarme, ¿verdad?». Su sonrisa era una mezcla de acusación y complicidad, como si supiera que yo había planeado todo desde el principio. «Solo te estaba poniendo a prueba, cariño», respondí con tono juguetón, disfrutando la entrega que estaba ocurriendo entre nosotros. En ese instante, todas las barreras que creí invulnerables entre nosotros se desvanecieron. Lo que antes era una tensión contenida, ahora era un deseo compartido y palpable. Sabíamos que lo que hacíamos estaba prohibido, que no debía suceder, pero era imposible detenernos. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado real. Al salir de la ducha, con el cuerpo aún temblando por la mezcla de agua y emociones, nos miramos con una intensidad que no podíamos ocultar. La conexión que habíamos creado era más profunda que cualquier palabra, y aunque ambos éramos conscientes del riesgo, una parte de nosotros quería seguir explorando ese vínculo. Durante esa semana, cada momento juntos,
se volvió más eléctrico. Compartíamos miradas cargadas de significado, roces furtivos que decían más que cualquier conversación. La rutina pacífica que había tenido hasta entonces se transformó en una aventura llena de emociones y sensaciones nuevas que me hicieron sentir viva como nunca antes. Esteban me admiraba de una manera que me conmovía profundamente. Sus palabras dulces y sus gestos llenos de cariño despertaron en mí un sentimiento de juventud y energía renovada. Nunca pensé que, a mis 65 años, podría sentirme tan deseada y viva. Sin embargo, a pesar de la pasión y la complicidad, una sombra de duda y miedo se colaba entre nosotros. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba sucediendo? ¿Cómo cambiaría nuestra relación si el secreto saliera a la luz? Una tarde, mientras estábamos sentados en el salón, Esteban me miró con una expresión seria y me susurró: «¿Y si mamá se entera? ¿Qué pasará entonces?». Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la promesa de que esta historia apenas comenzaba y que lo que habíamos vivido era solo el inicio de algo mucho más grande y peligroso. Continuará. Nunca imaginé que una visita de Esteban, mi nieto por afinidad, pudiera alterar mi vida tan profundamente. Después de ese susurro cargado de preocupación, el silencio llenó la habitación, pero en mi mente todo era un torbellino de emociones. ¿Qué pasaría si su madre, mi hija, se enteraba de lo que había sucedido? La sola idea me provocaba un escalofrío, aunque no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de inquietud y adrenalina. Esteban parecía conflictuado, con la mirada fija en mí, como si buscara una respuesta que yo no tenía. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre la razón y el deseo, consciente de que habíamos cruzado una línea que difícilmente podríamos borrar. Sin embargo, también sentía que ese vínculo secreto nos unía de una forma inquebrantable, como si estuviéramos compartiendo un mundo aparte. Decidí romper el silencio con una sonrisa suave y le dije: «Lo importante es lo que sentimos ahora, cariño. Nadie más tiene que saberlo». Pero sabía que esas palabras eran solo un parche temporal para un problema mucho más grande. El peso de la realidad comenzaba a asomar, y con él la inevitable pregunta de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y tensión palpable. Nos esforzamos por mantener las apariencias, pero cada encuentro estaba cargado de una electricidad silenciosa. Esteban se mostraba más cercano que nunca, y yo me sentía viva, renovada, como si una parte de mí, que había estado dormida, despertara con fuerza. Sin embargo, en las noches, cuando todo estaba en calma, los pensamientos me asaltaban sin descanso. ¿Podríamos mantener este secreto? ¿Sería posible continuar con esta relación sin que el mundo se desmoronara a nuestro alrededor? Y sobre todo, ¿qué significaba todo esto para nosotros? Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un mensaje inesperado que cambiaría el curso de nuestra historia. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, solo sé que lo que comenzó como una visita común se convirtió en un juego de emociones y secretos que desafían cualquier lógica. Y aunque el futuro es incierto, una cosa está clara: nada volverá a ser igual entre Esteban y yo. Continuará. Lo que pasó después de aquella llamada inesperada cambió el rumbo de todo. Esteban y yo estábamos en la cocina cuando su móvil vibró sobre la mesa. Al verlo, su rostro se tensó y pude notar un destello de preocupación que antes no había visto en él. No dijo nada al principio, pero sus dedos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la pantalla. Intrigada, intenté mirar por encima de su hombro, pero él cerró el móvil rápidamente y me lanzó una mirada que me hizo entender que algo grave estaba a punto de suceder. «Es mi madre», dijo con voz baja, como si el simple nombre trajera un peso enorme. El tono entre nosotros cambió al instante. La amenaza de que ella pudiera descubrir nuestra realidad nos envolvía en un silencio inquietante. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión casi insoportable. ¿Qué podía querer ella? ¿Acaso sospechaba algo?
El miedo a que nuestro secreto saliera a la luz comenzó a apoderarse de mí, aunque también había una parte de mí que, contra todo sentido, encontraba una extraña emoción en el peligro que estábamos enfrentando. Esteban, normalmente tan seguro y valiente, parecía ahora vulnerable. Se pasó la mano por el cabello, buscando respuestas que no encontraba. «No quiero que esto nos destruya, abuela», murmuró con tristeza. Su confesión me partió el corazón y me hizo preguntarme si estábamos jugando con fuego demasiado peligroso. Intenté tranquilizarlo, recordándole que estábamos juntos en esto, que nada podría romper el lazo que habíamos formado. Pero la realidad golpeaba fuerte y el reloj parecía avanzar demasiado rápido, acercándonos a un momento inevitable. Mientras tanto, en mi mente, una pregunta insistente no dejaba de repetirse. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger nuestro secreto? ¿Sería posible mantener este vínculo prohibido sin que nadie más lo descubriera? El juego de miradas, silencios y emociones reprimidas había alcanzado un punto crítico. La calma después de la tormenta parecía solo una ilusión y ambos sabíamos que el verdadero desafío aún estaba por venir. Continuará. La llamada de Esteban había dejado un eco inquietante en la casa, una sombra que parecía alargarse en cada rincón. Esa noche, la tensión entre nosotros era casi palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad contenida. Nos sentamos juntos en el salón, pero el silencio se imponía, interrumpido solo por el tic-tac del reloj que parecía marcar el ritmo de nuestra ansiedad. Pensé en todo lo que habíamos vivido en los últimos días, la mezcla de deseo prohibido y complicidad secreta que nos había unido de una manera inesperada. Sin embargo, ahora esa unión parecía estar en peligro, amenazada por la posibilidad de que alguien más descubriera la verdad. Esteban rompió el silencio con una voz baja y temblorosa. «Creo que mamá sospecha algo, Rosa. No sé qué hacer». Su mirada estaba llena de preocupación y miedo, algo que nunca antes había visto en él. Quise abrazarlo, darle seguridad, pero también sentí que mis propias dudas me paralizaban. Decidí que necesitábamos un plan, una forma de proteger lo que habíamos construido sin destruirnos en el intento. Pero, ¿cómo se protege un secreto tan delicado y peligroso? ¿Y qué estaríamos dispuestos a sacrificar para mantenerlo oculto? Mientras pensaba en esto, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una estrategia arriesgada, pero quizás necesaria. Si íbamos a sobrevivir a esta tormenta, tendríamos que jugar con las cartas que nos habían tocado, enfrentando los miedos y deseos que nos consumían. Esteban asintió lentamente, como si leyera mis pensamientos. «Estoy contigo, abuela. Pase lo que pase, no te dejaré sola». Su promesa me llenó de una mezcla de alivio y temor, porque sabía que el camino que habíamos elegido no sería fácil ni claro. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La línea entre lo correcto y lo prohibido se había borrado, y ahora solo quedaba enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Pero justo cuando creíamos tener un plan, un nuevo mensaje llegó a su móvil, uno que pondría todo en jaque y abriría una puerta que ninguno de los dos esperaba. Continuará. Lo que apareció en la pantalla del móvil de Esteban esa noche fue como un golpe inesperado que sacudió todo nuestro mundo. El mensaje era breve, pero su contenido era suficiente para desatar una tormenta. «Nos vemos pronto. No podrás ocultarlo por mucho tiempo». No había remitente visible, solo esas palabras que incendiaron mi pecho con una mezcla de miedo y rabia. Esteban y yo nos quedamos paralizados, mirándonos sin saber qué decir. Su rostro, habitualmente sereno, se tornó pálido y tenso. «¿Quién puede ser?», pregunté con voz temblorosa, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. Él negó con la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. «No tengo idea, pero esto no es una broma. Alguien nos está vigilando». La idea de que alguien más conociera nuestro secreto, o al menos sospechara, me hizo sentir vulnerable y expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. El miedo se mezclaba con una adrenalina extraña, como si estuviéramos atrapados en un juego peligroso del que no podíamos escapar.
Sabía que nuestra relación estaba al borde del abismo y que cualquier paso en falso podría arruinarnos para siempre. Decidí que era momento de actuar con cautela y astucia. No podíamos permitir que ese mensaje definiera nuestro destino. Tendríamos que descubrir quién estaba detrás de esta amenaza y proteger lo que habíamos construido, por más prohibido que fuera. Mientras Esteban revisaba obsesivamente su móvil, yo sentía cómo una parte de mí se endurecía, preparada para enfrentar lo que viniera. No íbamos a permitir que nadie destruyera lo que habíamos encontrado juntos, aunque el camino fuera incierto y peligroso. La noche se volvió larga, llena de planes silenciosos y miradas cargadas de incertidumbre. Sabíamos que estábamos en el inicio de una batalla que nos pondría a prueba más allá de lo imaginable, y mientras el reloj avanzaba, la pregunta en el aire era clara. ¿Quién deseaba separarnos y por qué? Continuará. Lo que sentí en ese instante fue como caer en un abismo sin fondo. La amenaza en el mensaje no solo nos ponía en peligro, sino que también desataba en mí una mezcla de miedo y desafío que no esperaba. ¿Quién podía querer destruir lo que Esteban y yo habíamos descubierto juntos? ¿Qué secretos oscuros estaba a punto de enfrentar? Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana de mi habitación, no pude evitar pensar en todas las vueltas que había dado mi vida en tan poco tiempo. De mujer respetable y tranquila, había pasado a convertirme en la protagonista de una historia que parecía sacada de una novela prohibida. Esteban entró en la habitación con una expresión seria, sosteniendo su móvil como si fuera un arma. «Tenemos que ser cuidadosos, Rosa. No podemos confiar en nadie, ni siquiera en quienes creíamos que estaban de nuestro lado». Sus palabras me golpearon con fuerza. La traición parecía acechar en cada esquina, y la certeza de que alguien nos vigilaba hacía que cada movimiento fuera un riesgo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, también sentí una chispa de determinación. Le tomé la mano con firmeza y le dije, «No importa lo que venga, vamos a salir de esto juntos. Esta historia aún no termina, Esteban». En sus ojos vi un brillo renovado, una mezcla de miedo y esperanza que me hizo sentir que, a pesar de todo, aún había un camino por recorrer. Sabíamos que el juego había cambiado. No era solo un secreto entre nosotros, ahora era una lucha por mantenernos unidos contra un enemigo invisible. La tensión subía, y cada instante se sentía como un suspiro contenido a punto de estallar. En ese momento, algo dentro de mí decidió que no iba a dejar que el miedo me paralizara. Estaba lista para enfrentar lo que fuera, aunque eso significara desafiar todo lo que había creído correcto hasta ahora. Y así, con el corazón latiendo fuerte y la mente clara, me preparé para el próximo capítulo de esta historia prohibida que nos había atrapado sin aviso. Continuará. Lo que vino después fue una mezcla de precaución y audacia que nunca antes había experimentado. Esteban y yo comenzamos a movernos con cuidado, conscientes de que cada paso podía ser observado. La casa, que antes era un refugio tranquilo en los alrededores de Segovia, se había convertido en un escenario donde el peligro acechaba en cada sombra. Decidimos cambiar nuestras rutinas, evitar llamar la atención y mantener nuestras interacciones en secreto. Pero, a pesar de todo, la tensión entre nosotros no disminuía. Al contrario, parecía crecer con cada mirada furtiva y cada roce accidental que nos dejaba temblando. Una tarde, mientras preparaba el café en la cocina, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi a Esteban, con esa sonrisa traviesa que había aprendido a reconocer, pero también con una mirada cargada de advertencia. «Rosa, creo que alguien nos está siguiendo», susurró, acercándose lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. Mi corazón se aceleró y una oleada de miedo mezclada con excitación recorrió mi cuerpo. La idea de que alguien estuviera tan cerca, tan pendiente de nosotros, hacía que cada instante juntos fuera aún más intenso, casi prohibido. Esa noche, mientras nos sentábamos en el salón con las luces bajas, hablamos sobre qué hacer. Sabíamos que el juego se había vuelto más peligroso, pero también que no podíamos renunciar a lo que habíamos encontrado. Era como si un fuego invisible nos consumiera, una pasión que desafiaba cualquier lógica.
El problema ahora no era solo nuestra relación, sino quién estaba dispuesto a destruirla y por qué. Cada mensaje anónimo, cada mirada sospechosa, añadía una capa más de misterio y peligro a nuestra historia. Con el corazón en un puño, supe que estábamos entrando en un territorio desconocido, donde nada sería seguro y todo podía cambiar en un instante. Y mientras la noche avanzaba, una pregunta sin respuesta flotaba en el aire. ¿Quién estaba observándonos y qué quería de nosotros? Continuará.